Vamos a tratar de presentar algunas reflexiones sobre el tema convocado para la reunión del día de hoy. Gracias por la presentación de José Luis. Queremos, ciertamente la crisis de la minería, que es el tema que nos convoca, se puede ir enfocando de diversos ángulos. En primer lugar, creo que siempre que hablamos de crisis, pensamos inmediatamente en problema. Una solución, alguna situación que no tiene solución, o por lo menos inmediata, es una situación problemática, conflictiva o que no encuentra solución. Y si hablamos de la crisis en minería, efectivamente tenemos que pensar que esta en el mundo globalizado actualmente no se genera en la minería, sino principalmente tiene su origen en el sector financiero, en los manejos financieros en los países de Estados Unidos y Europa, que han, por el efecto dominó, influye también en lo que es la crisis de la minería. Efectivamente, las crisis son cíclicas, y estos ciclos pueden ser ciclos cortos o ciclos largos, donde hay un problema de baja de la demanda, por lo tanto los precios también se van bajando. Eso repercute también en la retracción en las inversiones, hay negocios que cierran incluso, y eso repercute también en despidos, problemas sociales, incertidumbre. Se da lo que llaman el efecto dominó. Pero yo quiero enfocar el tema de la crisis actual, como algunos autores señalan, como más que como un problema, como una oportunidad. Se dice que cuando hay una crisis se puede enfocar desde un punto de vista negativo o doliente, o desde un punto de vista optimista, es decir, que es la oportunidad para buscar dónde están los problemas y las fallas del sistema para enfrentarlos, para intentar resolverlos. Tomar la crisis entonces como oportunidad requiere la voluntad de cambiar las cosas que hemos venido haciendo mal o no suficientemente bien. La crisis como oportunidad, en ese sentido, la crisis en la minería, por ejemplo, en la economía peruana, tenemos grandes males que no se vienen abordando o se vienen abordando con no con mucha velocidad que la necesidad requiere. Por ejemplo, hablamos del crecimiento sin inclusión, de que a pesar de haber tenido 10 años de crecimiento económico y ha habido una mejora en los índices macroeconómicos de pobreza o índices de extrema pobreza, sin embargo la brecha de distribución del ingreso se ha agrandado, ¿no? No se le ha dado una prioridad a la educación y a la salud como bases de la actividad económica. Tampoco podemos decir que existe una amplia conciencia ambiental, digamos, consolidada, institucionalizada en el país, y los índices de conflictividad han aumentado, ¿no? Entonces, la crisis como oportunidad nos enfrenta a los problemas y a las deficiencias para darle oportunidad a abordarlas, ¿no? Vamos a referirnos entonces a los problemas quizás no tanto macroeconómicos, sino sobre todo a lo que se llama o le llaman los intangibles en la economía. Y es decir, que cuando hablamos de economía pensamos que el tema se reduce a números, cifras, cuadros, etc. Y nos olvidamos lo que es la esencia de la economía, es la persona. Es la persona y las relaciones entre las personas, tanto para producir como para acompañar en procesos, como para convivir en una sociedad. Y los intangibles de la economía tienen que ver
principalmente con la capacidad de una sociedad para ponernos de acuerdo. ¿En qué medida a todos los sectores dentro de la sociedad son escuchados? Porque vemos pues el otro extremo, cuando vemos el conflicto, la confrontación, pero no vemos el origen del mismo. Estos temas o grandes temas no abordados, y al no tener, digamos, institucionalizado procesos en los cuales se escuchen a todos los sectores, muchas veces son el motor para las crisis, los conflictos. Si tenemos o no resuelto los procedimientos para resolver nuestras diferencias. Muchas veces cuando hay un conflicto decimos, no, hay que poner orden. Llamamos al Estado para que imponga el orden. Ahí está la ley. Pero muchas veces hemos visto también que las leyes no solamente bastan que tengan un procedimiento legal, sino también sean legítimas. Creo que hemos visto hace poquito un ejemplo muy claro en las ciudades, con la ley esta de la seguridad, del descuento por seguridad a los trabajadores independientes, ¿no? Como puede haber tenido un procedimiento legal, sin embargo, carecía de legitimidad y ha caído por su propio peso, ¿no? Entonces, estos factores son sumamente importantes en una sociedad. ¿Por qué? Porque si no hay una práctica donde todos los sectores nos sintamos representados en el Estado, obviamente va a haber conflicto, va a haber enfrentamiento. Y es importante recordar también de que cuando hablamos de crisis, crecimiento, desarrollo, estamos hablando de formaciones sociales, es decir, de sociedades que tienen una historia, una cultura, un perfil propio. Muchas veces a mí me molesta un poco cuando hablamos del modelo tal o del modelo cual. En realidad en el mundo, no hay un país que siga un modelo fielmente y tal cual la teoría lo señala. Hay formaciones sociales, hay estrategias de desarrollo. Y en realidad, en el siglo XXI nos encontramos ya, estamos asistiendo a lo que es el fracaso de las recetas dogmáticas y extremas. El estatismo fracasó, ¿no? El siglo pasado. El libre mercado sin regulación también fracasó, ha entrado en crisis, ¿no? Entonces, es preferible hablar de formaciones socioeconómicas, de estrategias de desarrollo y sobre todo es preferible hablar de acuerdos para el desarrollo, para que de esa forma planteemos alternativas donde todos los sectores estén incluidos en él. Es en ese sentido entonces que los intangibles en una sociedad tienen un gran efecto económico e inciden en los costos justamente. Que no se resuelve adecuadamente un conflicto con una comunidad, se posterga la inversión. Y eso tiene costos importantes, financieros, económicos, etc. Tenemos en nuestro país que el tema del mercado, la economía de mercado, no está extendida en todo el país. Este crecimiento ha demostrado que es un sector de la sociedad el que va en ese carro, en ese tranvía, pero hay inmensos sectores de la sociedad peruana que no están en esa dinámica, que no les afecta ni positiva ni negativamente. Quizás para concluir esta reflexión muy parcial, creo que también es necesario desarrollar la construcción de una democracia específica para nuestro país. Creo que principios tan elementales como, por ejemplo, la igualdad ante la ley
es un tema pendiente en nuestro país. Y eso, si lo analizamos en sus diferentes aspectos, vamos a ver que efectivamente está detrás de cada actitud. No tenemos los mismos derechos todos los ciudadanos ante la ley en nuestro país. Hay diferencias. Por la posición política, por la posición económica, por diversos factores. Por estar en la capital y no estar en la provincia, por ser rural y no ser urbano. Hay diferencias. Ese es uno de los grandes retos. Tenemos una enorme desconfianza en las instituciones, con razón o sin razón. Muchas veces ellas también dan razón para eso. Y ahí me refiero también no solamente a las instituciones políticas, sino a de todo nivel. Las organizaciones sociales también. Hay una tremenda desconfianza por la pérdida de legitimidad. Somos una democracia sin partidos. Lo que decimos partidos son simplemente máquinas electorales y no escuelas de propuestas, de programas, de líderes. Y además existe una gran y profunda desconfianza entre nosotros, entre los de la capital y los de las provincias, entre los de la ciudad y los del medio rural. Siempre sospechamos que el otro hace algo por una razón mezquina. Siempre pensamos que sale una ley, es para favorecer a la gran capital, al imperialismo, etc. O hay un conflicto social, no, es producto de la agitación, es producto de intereses inmediatistas. Y no buscamos las causas reales de esta confrontación. En general, es muy difícil desarrollar proyectos colectivos de cualquier nivel, económicos o sociales. Y finalmente, el tema de la participación. Creo que ya José Luis me está diciendo que termine. El tema de la participación organizada, informada, para que los diálogos efectivamente tengan concreciones reales. La crisis, las limitaciones que genera esta, no puede llevar a que no se cumplan compromisos, a que no se exhiba una línea coherente en las relaciones entre los propios ciudadanos. Nada más quería presentar estas reflexiones. Muchas gracias por la paciencia.